Muy buenas a todos los amigos del canal Foro de Historia. El vídeo que vamos a presentar hoy es uno de los más importantes que se han hecho en este canal hasta ahora. Y quizás sea el más importante de todos, porque vamos a presentar aquí una hipótesis que, si se confirma, puede cambiarlo todo, literalmente, y puede ofrecernos el marco que necesitamos para responder a tantas y tantas preguntas que tenemos. Por eso os pido que veáis el vídeo con detenimiento, que lo analicéis, incluso si queréis que investiguéis las personas de las que vamos a hablar, que investiguéis sus aportaciones y os pido también que aportéis lo que sepáis al respecto de la teoría, mejor dicho, de la hipótesis que vamos a presentar a continuación. Es un vídeo muy importante, como os digo, y para mí es un placer poder presentároslo. Así que vamos allá. Muy buenas a todos los amigos del canal Foro de Historia. La historia es quizás la más inexacta de todas las ciencias, tanto que podría dejar de llamarse ciencia para entrar de lleno en el terreno de la ficción narrativa. El camino que sigue la investigación histórica es precisamente el contrario al que marca el sentido común. Cuando los investigadores se topan con algo, lo primero que hacen es acudir a los libros de historia, para encajar lo encontrado en un periodo concreto, y luego pasan a realizar las pruebas que confirmen su hipótesis inicial. Este procedimiento lo que consigue es una interpretación ajustada a lo ya escrito, lo cual es inamovible. Por ejemplo, en América no se admiten hallazgos de restos humanos de más de 30.000 años, sencillamente porque ya se ha dado por sentado que el hombre llegó allí cruzando el estrecho de Bering a partir de entonces. Da igual lo que se encuentre, si no encaja con la versión oficial, no lo vas a encontrar en los libros de texto. Pero los de texto no son los únicos libros válidos. De hecho, deberíamos recelar de todo lo que se califique como oficial. La web conjuringthepast.com, conjurando el pasado, no es en absoluto oficial. Después de leer algunos de los artículos de Will Scarlett y Félix Noel, quedé tan impactado que me decidí a pedirles prestado material para un vídeo de Foro de Historia. Los artículos que ellos escriben son exhaustivos y están muy bien documentados. Yo voy a presentar en este vídeo una versión resumida de la primera y segunda partes del artículo llamado The Dark Earth Chronicles, con el permiso concedido por Will y Félix, a quienes expreso desde aquí mi más profundo agradecimiento y admiración. El autor alemán Gunnar Heinsohn escribió una serie de artículos muy bien documentados en la línea de la revisión histórica y cronológica. Lo más revolucionario que propone Heinsohn es el cataclismo del siglo X, del cual aporta pruebas muy sólidas y que, de haber ocurrido, constituiría una de las claves, o quizás la clave definitiva, para comprender el desarrollo de la historia a partir de aquel momento. Este cataclismo también daría una cobertura impagable a las hipótesis de la nueva cronología de Fomenko y al movimiento recentista, que proponen una revisión total de la cronología histórica. De forma muy resumida, el cataclismo del siglo X se explica de la siguiente manera. Alrededor del año 934 de nuestra era, un cataclismo a nivel planetario provocó un corrimiento de tierras masivo desde el polo norte hacia el sur. Las consecuencias principales de aquel cataclismo fueron las siguientes. La formación de las capas de hielo en los polos, que anteriormente eran de clima menos frío. La cobertura de grandes extensiones de terreno por una capa de tierra que incluía toda la capa orgánica de las zonas arrastradas. La formación de los grandes desiertos del planeta al cubrirse grandes extensiones de terreno que anteriormente era menos cálido.
y un conjunto de profundos cambios sociales, políticos y religiosos en todas las áreas afectadas, es decir, una gran crisis como consecuencia del cataclismo. Yo sé que para muchos amigos de la conspiración sensacionalista ya tendríamos suficiente con esto para salir corriendo y gritar a los cuatro vientos que ya lo sabemos todo y que por fin tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero yo no soy de especulaciones. Mi mente es muy crítica, pero también necesito pruebas. Por suerte para mí y para todos los que las necesiten, Hindson las aporta. Vamos a ver algunas de ellas. Las tierras negras. La primera prueba se refiere a un fenómeno que se produce de forma similar en muchos lugares repartidos por todo el planeta, especialmente en el hemisferio norte. Recibe diferentes nombres como Black Grounds, Dark Earth, Peat, Loam, Muck o Moco en Alaska, Chernozem en Rusia, Terra Preta en Brasil, Turba en las zonas polares, etc. Y muchos otros nombres parecidos. Todos ellos referidos a una capa de tierra oscura compuesta de materia orgánica en descomposición. Hindson también ha encontrado esta capa tan al sur como en Italia y Estambul. En 2 vídeos de este canal hemos hablado del yacimiento de Black Grounds en Inglaterra, así como de algunos otros casos de hallazgos encontrados bajo gruesas capas de terreno uniforme. Seguramente el fenómeno Mud Flood esté relacionado de alguna manera con el cataclismo del siglo X. La segunda prueba es algo más compleja de explicar porque requiere conocer de antemano el hecho cronológico conocido como reflejo o fantasma, según el cual los eventos no aparecen recogidos en la narrativa en su época exacta, sino mucho antes. Los conocedores de las hipótesis de la nueva cronología o de la corriente recentista saben muy bien de qué estamos hablando. Teniendo en cuenta estos corrimientos en el tiempo, lo más probable es que podamos encontrar hechos que corroboren el cataclismo, pero situados cronológicamente mucho antes. El primer reflejo del cataclismo del siglo X es la llamada crisis del siglo III, que se refiere a un periodo de casi 50 años de anarquía civil y militar en el contexto del Imperio Romano. Se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores al imperio, y en Italia y en las provincias surgieron usurpadores y emperadores alternativos. La producción agrícola casi se interrumpió, el transporte se hizo muy difícil y la moneda casi dejó de usarse. Varias provincias de Occidente y Oriente se escindieron para formar el Imperio Galo y el Imperio de Palmira, para hacer frente con sus propios medios a las amenazas a su territorio. El segundo reflejo del cataclismo del siglo X es la crisis del siglo VI, producida tras la caída del Imperio Romano. Para exponer las características de esta crisis, podríamos hacer simplemente un copia-pega de lo descrito en los párrafos anteriores. Y sin embargo, no hay evidencias arqueológicas de ninguna de las 2 crisis mencionadas. Tercera prueba, la biomasa arrastrada. La tercera prueba es mucho más contundente que la segunda, pues se basa en la evidencia visible. Durante el siglo XIX, la actividad minera en Alaska exigía remover grandes cantidades de material para llegar hasta el ansiado oro. Todo aquel material incluía una gruesa capa de una especie de moho congelado. Fuera lo que fuese, era orgánico e incluía restos de fauna como mamuts o mastodontes, y restos vegetales, incluidos arbustos y troncos de árboles. Lo curioso es que estos restos no estaban fosilizados, sino en estado de semidescomposición. 2 académicos, Froelich Rainey y Frank Hiben, escribieron varios artículos sobre este fenómeno entre 1930 y 1940. Rainey afirmó que se descubrieron 19 artefactos hechos por el hombre en aquel lodo, mezclados con la fauna, llegando a la conclusión de que aquellos hombres fueron contemporáneos de los mamíferos encontrados. Por su parte, Hiben aseguró que parte de aquel material debió depositarse bajo condiciones catastróficas, debido al grado de mutilación de los animales y al grado de desgarro y astillamiento de la vegetación. En su libro de 1946, The Lost Americans, Los Americanos Perdidos, Hiben dijo lo siguiente:
A lo largo del Yukón y sus afluentes, las corrientes carcomidas del río habían devorado muchos bancos congelados de estiércol para revelar huesos y colmillos de estos animales, que sobresalían en todos los niveles. Barras enteras de grava en el río lodoso se formaron con los fragmentos revueltos de restos de animales. La mayoría de ellos fueron destrozados por alguna perturbación catastrófica prehistórica inexplicable. Ahora viene la parte graciosa. En 1978, un grupo de investigadores realizó un estudio directamente orientado a desacreditar a Gibbon, pero les salió el tiro por la culata, porque al pretender desacreditar a un Gibbon que ya estaba equivocado en cuanto a las fechas, lo que consiguieron fue demostrar que los restos eran más cercanos a nuestra época, concretamente el siglo X. Y como casi siempre sucede, estos científicos oficialistas cayeron en el ridículo al ajustar la realidad a la narrativa, afirmando que los huesos no eran de mamut sino de ballena. Cuarta prueba: los cuerpos de los pantanos. La cuarta prueba es de tipo humano y se refiere a los cuerpos momificados encontrados entre la turba en el hemisferio norte y que presentan evidencias de fuertes golpes, roturas e incluso mutilación. Existe una tendencia muy fea entre los científicos a considerar a nuestros antepasados como seres brutos e incluso crueles. Lo mismo sucede con estos cuerpos de los que hablamos, cuyas mutilaciones se atribuyen al asesinato, la tortura e incluso a rituales religiosos. ¿Por qué? Yo no respondería con un por qué, sino con un para qué. Se recurre a este relato de violencia para ocultar el relato de la catástrofe global del siglo X. Los restos desgarrados y mutilados de los mamíferos encontrados en Alaska no hacían suponer que habían sido asesinados o sacrificados violentamente, pero ahora que se trata de seres humanos encontrados en idénticas circunstancias, de repente la idea es más que probable. La mayoría de los cuerpos de los pantanos, como el hombre de Tollund, el de Grauwald y el de Lindau, han sido datados en la Edad del Hierro y se han encontrado en el noroeste de Europa, particularmente en Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y también en Polonia e Irlanda. Aquí volvemos a encontrarnos con el tan manido truco de ajustar la evidencia a la narrativa, y no al revés, que sería lo lógico. ¿Cómo puede ser un cuerpo más antiguo que el terreno donde fue hallado? La mayoría de estos cuerpos han sido encontrados en depósitos de turba que tienen alrededor de 1000 años, y además en una sola capa, es decir, sin restos en capas superiores ni inferiores, lo cual sugiere un único momento. Esto sí que encajaría perfectamente con la hipótesis del cataclismo del siglo X, pero no caigamos en el mismo error que los científicos oficialistas. Así que vamos a hacer un recorrido correcto, desde la evidencia a la narrativa. Continuemos. Siguiente prueba: los senderos enterrados. La quinta prueba la podemos encontrar en el pantano de Whitmore, en la costa pantanosa de Alemania. Allí se han excavado varios senderos de madera. El sendero número 1 se descubrió en 1898, a 1 metro de profundidad, enterrado en la turba, y está datado en el siglo VII. El sendero número 2 es de roble, del siglo IV, y se encontró en 1904 a 1,5 metros de profundidad. Obviamente, los senderos, parecidos a los que podemos encontrar hoy en los accesos a las playas, fueron construidos sobre el terreno. ¿Por qué terminaron enterrados bajo la turba? Quizás el cataclismo del siglo X sea la respuesta. Hasta aquí hemos presentado algunas de las pruebas que pretenden dar cobertura a la posibilidad de que ocurriese aquella catástrofe en el siglo X que lo cambió literalmente todo. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para recibir notificaciones acerca de vídeos posteriores. Os animo a que lo hagáis porque vamos a seguir hablando de este tema y de muchos otros temas interesantes. Gracias y hasta pronto.